La madrugada en que helicópteros estadounidenses descendieron sobre Caracas para ejecutar la operación que terminó con la captura de Nicolás Maduro, dejó una de esas ironías que la historia parece escribir con una dosis de sarcasmo imposible de ignorar. Según los detalles revelados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, uno de los helicópteros principales fue atacado durante el ingreso a la capital venezolana. Su piloto resultó herido y el aparato tuvo que descender de emergencia mientras el copiloto asumía el control. Las coordenadas del aterrizaje apuntan a un lugar simbólico, el estadio de béisbol Hugo Chávez, dentro del complejo militar de Fuerte Tiuna, el corazón del poder chavista. El estadio construido para glorificar el legado de Hugo Chávez terminó convertido en pista de emergencia en la operación que selló la caída de su heredero político. El monumento deportivo que debía representar la legitimidad del chavismo terminó siendo literalmente el escenario donde aterrizó la historia para desmontarlo. Pero el verdadero escándalo no está solo en esa escena, sino en lo que ese estadio representa cuando se observa muy de cerca. Un proyecto monumental, levantado en medio de la peor crisis venezolana y rodeado de contratos opacos, redes familiares de poder y empresarios extranjeros investigados por corrupción. Porque detrás del relato épico que el chavismo intentó vender sobre el estadio más moderno de béisbol venezolano, lo que aparece es algo mucho más familiar en América Latina. Negocios turbios, licitaciones express y una red de poder donde los discursos ideológicos parecen importar mucho menos que los contratos. El proyecto nació en 2013 cuando Maduro acababa de ganar, o eso dicen, sus elecciones presidenciales por apenas un punto porcentual frente a Enrique Capriles Radonsky, una victoria tan estrecha que dejó al nuevo presidente necesitando desesperadamente símbolos de legitimidad política. Fue entonces cuando se anunció el gigantesco Parque Hugo Chávez en La Rinconada, un complejo que incluiría estadios, universidades, centros culturales, parques y una infraestructura gigantesca, diseñada para convertirse en monumento permanente al legado del líder bolivariano. El estadio de béisbol sería la joya de la corona. Más de 36.000 asientos, estándares de grandes ligas y promesa de convertir a Caracas en un nuevo epicentro del béisbol del Caribe. El discurso oficial hablaba de orgullo nacional, de revolución deportiva, de soberanía. Pero mientras se pronunciaban esos discursos, el contrato principal de la obra terminaba en manos de una empresa panameña llamada Landscape Vision Corporation, conocida como Lanvicorp. Y aquí aparece el primer detalle que debería haber levantado todas las alarmas. La empresa abrió su filial en Caracas en agosto de 2013 y apenas 20 días después ya estaba firmando su primer contrato con el Estado venezolano. Un récord que en cualquier sistema de contratación pública transparente sería casi imposible. En apenas 7 meses, esa empresa extranjera logró 3 adjudicaciones millonarias del gobierno venezolano: la construcción de centros deportivos conocidos como CDC de Paz, la remodelación de hoteles turísticos en la costa central y finalmente el contrato más ambicioso de todos, la construcción del estadio Hugo Chávez. 3 contratos, una empresa recién llegada y una velocidad administrativa que parece más cercana a una designación directa que a un proceso competitivo real. Pero el escándalo se vuelve todavía más revelador cuando se observa quiénes estaban detrás de esa compañía. Lanvicorp pertenece a la familia empresarial panameña Carretero Napolitano, y uno de sus miembros más visibles, Roberto Carretero Napolitano, terminaría siendo detenido en 2015 por la Fiscalía Anticorrupción de Panamá por su presunta participación en un esquema irregular de contratos estatales vinculados al programa de ayuda nacional durante el gobierno del expresidente Ricardo Martinelli. Las auditorías oficiales indicaron que empresarios vinculados al programa obtuvieron más de 16 millones de dólares para la compra de bolsas de comida destinadas a programas sociales. El problema es que los investigadores nunca pudieron confirmar que esas bolsas de comida hubieran sido entregadas a los beneficiarios. En otras palabras, millones de dólares públicos destinados a ayuda social cuyo destino final es incierto.
Y los documentos revelaron algo aún más inquietante. Los empresarios utilizaban múltiples empresas registradas para intercambiarse contratos entre sí y evitar controles administrativos, creando una apariencia de competencia en las licitaciones cuando en realidad las mismas personas controlaban las distintas compañías participantes. Un mecanismo clásico de simulación de competencia que los auditores describieron como una forma de evadir los controles del Estado. Mientras ese grupo empresarial era investigado en Panamá por contratos obtenidos durante un gobierno de derecha neoliberal, el mismo grupo estaba siendo contratado por el gobierno socialista de Venezuela para construir uno de los monumentos más importantes de la Revolución Bolivariana. Dos gobiernos ideológicamente opuestos, un mismo contratista beneficiado por ambos. El capitalismo que el chavismo denunciaba públicamente como corrupto terminaba siendo el mismo sistema empresarial que construía sus grandes proyectos. Pero el caso venezolano tampoco se queda atrás en materia de opacidad. Los contratos del estadio fueron gestionados a través de una fundación estatal llamada Funda Pro Patria 2000, un organismo adscrito al despacho presidencial que durante años ha manejado proyectos multimillonarios sin la visibilidad pública de los grandes ministerios. Y su estructura directiva revela hasta qué punto este proyecto estaba conectado con el círculo íntimo del poder. En distintos momentos, el organismo fue dirigido por figuras vinculadas directamente a la familia presidencial, incluyendo a Walter Jacob Gavidia Flores, hijo de la primera dama Cilia Flores, y a Carlos Eric Malpica Flores, sobrino del propio Maduro y de la primera dama, quien además ocupó el cargo de tesorero nacional. Es decir, el organismo responsable de gestionar los contratos del estadio estaba integrado por miembros del círculo familiar del poder político, nada que sugiera precisamente independencia institucional. Mientras tanto, la construcción del estadio incorporó otro elemento geopolítico típico de la Venezuela chavista, la participación de empresas chinas. La estructura metálica del recinto fue desarrollada por Zhejiang Southeast Space Frame Company, especializada en grandes infraestructuras deportivas. Documentos comerciales asociados a la operación indican que solo la estructura de acero costó alrededor de 71 millones de dólares, a los que se sumaron más de 23 millones para su instalación, cerca de 100 millones de dólares en acero para un estadio construido en un país que en ese mismo periodo enfrentaba escasez de alimentos, inflación descontrolada y el colapso progresivo de su sistema de salud. Pero ese contraste entre propaganda monumental y deterioro económico ha sido una constante en el modelo chavista. Grandes proyectos simbólicos mientras el aparato productivo se deteriora y la corrupción se convierte en parte estructural del sistema. El estadio Hugo Chávez, presentado como un regalo para el béisbol venezolano, terminó convertido en una especie de radiografía del poder en Venezuela. Contratos acelerados para empresas extranjeras, fundaciones estatales manejadas por el círculo familiar del gobierno, alianzas empresariales con actores investigados en otros países y enormes inversiones públicas en medio de una crisis económica devastadora. Por eso, la escena del helicóptero aterrizando allí durante la operación que capturó a Maduro tiene algo más que simbólico. Tiene una dimensión casi histórica, porque ese estadio fue concebido para inmortalizar un proyecto político, para consolidar la narrativa del chavismo como una revolución destinada a durar generaciones. Y sin embargo, terminó convertido en escenario involuntario de su propia destrucción. El acero chino, los contratos panameños, las fundaciones controladas por la élite política y los millones de dólares invertidos en propaganda monumental terminaron revelando algo mucho más profundo que un simple proyecto deportivo. Revelaron el funcionamiento real del poder detrás del discurso revolucionario. Un sistema donde la retórica antiimperialista convive sin problemas con contratistas internacionales, donde las promesas de justicia social se mezclan con redes de nepotismo y donde la revolución termina construida con los mismos mecanismos de corrupción que dice combatir. Por eso el estadio Hugo Chávez es mucho más que un estadio, es una metáfora de toda una era política.
un monumento levantado para glorificar la revolución que terminó exhibiendo, sin quererlo, las grietas de su propio sistema. Y cuando ese helicóptero descendió de emergencia en su campo de juego, la escena pareció resumir en un solo momento toda la historia del chavismo. Propaganda monumental arriba y una estructura llena de contradicciones debajo. Porque al final, más allá del béisbol, el verdadero juego siempre se jugó en otro terreno. El de los contratos, el poder y el dinero. Y en ese partido, durante años, se jugó sin árbitros. Soy Génesis Pérez y esto fue Venezuela en Profundidad.